¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, según donde nos encontremos, en España o en Sud o Centroamérica. Gracias, Daniel, por esta oportunidad y gracias a EALDE Business School por estos inicios de nuestro acuerdo de colaboración entre la IACCM, que es una asociación que yo represento para Sur de Europa, Sud y Centroamérica, y esta Escuela de Negocios EALDE en España y en Latinoamérica. Este es un IACCM webinar en español, justamente, en donde trataremos, de algún modo, de tratar todo lo relativo a la gestión de contratos. ¿De qué se trata? Vamos a introducirnos al Contract Management y ya estamos viendo la agenda de nuestro webinar de hoy, para luego tratar someramente los 10 errores más comunes que debemos evitar en contratación. Ilustraremos algunos casos en los cuales tengamos en cuenta cuáles son las cláusulas contractuales más negociadas versus las más importantes, y finalmente trataremos, antes de hablar sobre la IACCM, nuestros estudios y tendencias, un poco sobre el rol del Contract Manager y en particular en España e Iberoamérica. Como Daniel lo anticipaba, soy abogado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tengo carrera y trayectoria en el ámbito legal, así que soy abogado, licenciado en Derecho, como le dicen en España. He desempeñado parte de mi actividad profesional en Madrid y actualmente estoy a cargo de la IACCM para Sur de Europa, Sur y Centroamérica. En la parte derecha de esta pantalla van a encontrar mis datos de contacto, ya que estoy más que dispuesto y abierto a interactuar con todos ustedes sin ningún tipo de compromiso. Presentado yo, les explico bien de qué se trata y por qué he sido convocado en el día de la fecha por nuestra gente amiga de EALDE. En particular agradezco a Enrique Farrás y a Isidoro Galeán por esta convocatoria, a través de un amigo en común, Fernando Ley, que también es otro de los ponentes asiduos y regulares de los webinars de EALDE. La idea justamente es, a través de este webinar, abrir la puerta para un acuerdo de colaboración en el futuro, sea en el marco del máster de dirección de proyectos de la EALDE y o en cualquier otra exteriorización del ámbito académico a través de webinars para toda la región que cubre esta prestigiosa Escuela de Negocios. Presentados el suscripto y presentado EALDE, es momento de hablar muy brevemente, sucintamente, de la IACCM, son las siglas en inglés, que significan International Association for Contract and Commercial Management. Es una asociación sin fines de lucro, constituida en el año 1999, con el objeto de ayudar, colaborar y dar respaldo a las empresas y también a organizaciones del sector público en aras de una mejora de calidad en las relaciones contractuales y comerciales. Somos pioneros en la identificación de estándares y buenas prácticas de contratación, porque a eso apuntamos, identificar buenas prácticas de contratación y generar una serie de programas de capacitación para que las empresas puedan entrenar y educar a sus profesionales en materia de gestión de contratos. La idea es entonces, en este webinar, introducirnos en el mundo de la gestión contractual, hablar de contract management o gestión contractual. Y el punto de partida es, ¿qué es el contract management? ¿Por qué es importante? Muchas veces se dice, uy, apenas he escuchado hablar de eso en muchos países de Latinoamérica y también lo he escuchado hablar en España. Cuando uno habla de contract management, hasta nos trabamos en la pronunciación de la segunda parte de management, porque no estamos familiarizados con terminología tal como el Contract Manager o el Contract Administrator o el Head of Contract Management, que en su analogía en español hace referencia justamente al gestor de contratos o al administrador de contratos. En el norte de Sudamérica he escuchado hablar de ingeniero de contratos, pero ¿de qué se trata? ¿Se trata de un problema reciente? Bueno, reciente no, porque esto lo hemos advertido en el año 99 y como verán muchas tapas de diarios de prensa estadounidense y también en el resto de Europa hace referencia al mismo. Pareciera que se ha instalado en todos los sectores. De hecho, el 10 de octubre del año 2016 me desperté aquí en Buenos Aires con una noticia del diario El País de Madrid en el que se hacía referencia al reciente Premio Nobel de Economía, año 2016,
a un par de académicos que habían presentado justamente el tema de la teoría de los contratos. Es decir, Premio Nobel de Economía otorgado el año pasado a la teoría de los contratos. Y acá, de alguna manera, damos respuesta a la pregunta de ¿para qué sirve el contract management? ¿Para qué? En el día a día, la economía funciona gracias a los contratos, dice el párrafo inferior, como los que se firman para un seguro, un préstamo o un empleo. Incluso muchas instituciones están basadas en contratos, como derechos de propiedad, el matrimonio o la constitución del país, etcétera, etcétera. Vamos al párrafo de arriba, porque ahí dice, los estudios de los dos académicos examinan qué se puede hacer para mejorar la eficiencia de los contratos. Es decir, que es un tema que tiene que ver con economía. Se trata de pensar en todas las partes involucradas para que un contrato sea una situación en la que ganan todos. ¡Wow! Esto nos ha llamado tanto la atención cuando toda la gente de la IACCM que yo represento para Latinoamérica y sur de Europa, porque justamente esto es lo que venimos diciendo desde el año 99 en la IACCM. Se trata de pensar en todos los stakeholders, todas las partes involucradas, afectadas en el proceso de contratación, con el objetivo justamente de que ganemos todos, que exista un win-win, un beneficio mutuo. Por lo tanto, vemos que de algo sirve, debe haber algún interés y por lo menos, y además debe afectar a la economía de un país. En aras de introducirnos entonces en el contract management, la pregunta que nos formulamos es, ¿qué es el contrato? De ahí partimos. Y aquí no tratamos de identificar nuestra tarea, nuestra materia al derecho. No estamos enseñando normas jurídicas, estamos hablando de contratos. Pero si hacemos la pregunta, ¿qué es el contrato? No tenemos tiempo en este webinar de permitir que se levanten las manos y que respondan en este momento. Lo podríamos hacer en otra instancia de colaboración con la EALDE. Seguramente ustedes me estarán diciendo, bueno, el contrato es un acuerdo de voluntades, es un documento en el que las partes de una contratación determinada dejan asentados los derechos y obligaciones. Perfecto, son definiciones probables de contrato. Yo recuerdo haber, como soy abogado, estudiado la definición de contratos del Código Civil de mi país, que es muy similar a la del Código Civil español y muy similar a la de toda Latinoamérica, porque toda Latinoamérica, España, Italia, pertenece al derecho continental europeo. Y mi código decía en esa época que habrá contrato cuando dos o más personas se pongan de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Ok. Pero eso es todo, eso es realmente el contrato y nada más. Así vemos desde el contract management al contrato, porque esa es la visión del contrato como documento legal. Es la visión o la perspectiva del contrato como un instrumento en el que las partes dejan plasmados derechos y obligaciones, y muchas veces ocurre que ese papelito firmado entre las partes termina siendo cajoneado. Y cuando recién surgen problemas, cuando la otra parte, el contratista o el proveedor empieza a demorarse y nosotros no sabemos qué hacer, cuando surge ese problema, sacamos el contrato del cajón y decimos, a ver qué decía la cláusula 4, y ahí decía, pero tendría que haber entregado con esta fecha. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a aplicarle una sanción. Y en ese caso se está tratando al contrato como un arma legal. Es un documento legal que le sirve a la parte que cumplió para sancionar o exigir el cumplimiento a la otra parte incumplidora. Pero la verdad que el contrato tendría que ser algo más que eso, o por lo menos así lo vemos desde la IACCM. El contrato es algo más que ese documento legal. Ustedes habrán escuchado hablar de el contrato fue celebrado el día 24 de septiembre del 2014. El contrato quedó concluido. ¿Cómo que quedó concluido? Si justamente una vez que se firma, ahí nace todo. Es decir, que no se termina la vida del contrato con la mera firma. Todo lo contrario, a partir de la firma del contrato surge una etapa de vida post firma de contrato, pero que forma parte del contrato mismo. Y esta es la parte más importante, la parte viviente del contrato y no el documento, instrumento firmado, el papel con la letra muerta. Por lo tanto,
Lo que tenemos que aclarar en esta introducción al contract management es justamente esto, cómo vemos desde la IACCM al contrato. Lo vemos sí como un documento legal, porque tenemos que tener la revisión de nuestros abogados, del departamento jurídico interno, de nuestros despachos de abogados externos y redactarlo correctamente. Muy bien, ahí está la intervención del abogado. Pero una vez firmado, el contrato va más allá. Tenemos que gestionar riesgos, vamos a regular conductas, vamos a dar respaldo a la comunicación entre las partes, va a dirigir operaciones. Es decir, que el contrato es algo más que un arma legal. Y ojalá que así lo sea, que no la utilicemos como un arma, como para exigirle a la otra parte cumplimiento en caso de infracción o de no cumplimiento de su prestación. El contrato debe ser un instrumento económico, una herramienta económica, una herramienta facilitadora de relaciones productivas, una herramienta facilitadora de resultados positivos, a través de la cual se genere valor. Esa es la primera noción que debemos tener en cuenta cuando hablamos de contract management. Así hablamos de contract management y así nos referimos desde el contract management al contrato. Ahora bien, ¿qué es el contract management? Entonces, para poder entender un poco más, lo que he hecho es traducirles al español algunas opiniones o respuestas de usuarios, de miembros de la IACCM que en el grupo de LinkedIn han respondido a esta pregunta de, escúchenme muchachos, ustedes están trabajando en Contract Management, ustedes son Head of Contract Management, pero en realidad, ¿qué es lo que hacen? Yo rescaté estas siguientes tres opiniones. Uno dijo, bueno, solicitar la firma de un contrato, completar sus requisitos, negociar, eso es lo que hago. Lo firmo y luego aseguro conformidad con los términos y condiciones del mismo. Otra persona dijo, bueno, yo trato de asegurar que nuestro cliente obtenga valor desde el mismo momento de la firma del contrato, pero también durante toda la fase post-award. Post-award significa post-firma del contrato, garantizando que los contratos sean redactados teniendo en mente la operación comercial que se pretende efectuar y que los mismos sean auditados y monitoreados. Es decir, que esta persona trató de resumir qué es lo que hace él como contract manager, tratando de ilustrar un poco su función. Yo me quedaría con esta última opinión, la número 3, en virtud de la cual el contract management como disciplina se funda en tres pilares. Por un lado, en la administración del contrato, es decir, todo lo que se refiere al manejo formal del proceso mismo, todo lo que se refiere a la documentación y a las modificaciones contractuales, manejo formal del documento. Pero también vemos que el punto 2 hace referencia a la gestión de la relación, no del contrato formal, sino de la relación. Es decir, todo lo inherente a la relación trabada entre las partes. Es decir, que no hay solamente un contrato como documento legal, punto 1, sino que también tenemos, punto 2, una gestión de la relación entre las partes, una vez firmado el mismo. Y también tenemos, punto 3, la gestión de la prestación del servicio. Es decir, que tenemos que garantizar que el servicio sea ejecutado de acuerdo a los pactos de las partes. Es decir, que tenemos que monitorear la calidad y el nivel de desempeño. Bueno, esta es la primera de las nociones que quería comentarles, qué es el contrato desde el contract management y qué es el contract management. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que en realidad el contrato no es un documento, sino que tenemos que ver el contrato como relación que genera valor. Uno de los miembros corporativos de la IACCM justamente ha hecho referencia a esto. Y vamos a ir leyendo tres expresiones o citas de estos miembros corporativos. El punto final no es un contrato. El punto final es una relación que genere valor para las dos partes, porque si nos focalizamos solamente en el documento vamos a perder de vista el punto final. Otro de los miembros corporativos, Sony, de la IACCM, comenta de manera concordante. En el futuro, el foco deberá estar en el contrato, pero no en el contrato legal propiamente dicho, sino en el marco que el mismo genera como facilitador de negocios. Y finalmente llegamos a una opinión de Arriba, que es también conteste y concordante con las anteriores, en virtud de la cual
cuando comienzas a pensar en segmentar tus contratos y experimentar nuevas modalidades contractuales, dice la gente de arriba, vas a necesitar menos gente especializada en contratos formales, pero más con un conocimiento integral de los contratos y las relaciones que ellos generan. El objetivo ya no es negociar un contrato, un documento legal. El objetivo es optimizar la relación. Bueno, a eso apuntamos desde la IACCM. Apuntamos al contrato como relación y no como documento. Y a eso vamos a apuntar en nuestras próximas acuerdos de colaboración, en nuestras próximas intervenciones, sea a través de webinars o de cualquier otra índole con la EALDE, porque esa es la idea. Darle, por ejemplo, al asistente y al cursante del máster de dirección de proyectos de la EALDE, estas herramientas como para que pueda comprender la gestión de contratos, no limitada a lo estrictamente jurídico, porque no vamos a enseñar derecho, sino que enseñamos gestión de contratos. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos viendo que esta slide, esta diapositiva, hace referencia a una opinión del PMI, que es el Project Management Institute, en virtud del cual 2/3 de los proyectos y contratos fracasa. Esa es una estadística del PMI. 2/3 de los proyectos y contratos mundiales fracasa por no contar con un buen plan de gestión de contratos. ¡Wow! Esto es increíble. Yo les voy a pedir a ustedes que cualquier duda que vaya surgiendo a través de la exposición que vamos avanzando, ustedes puedan ir formulándolas en el sector, en la sección de preguntas del panel de control de GoToWebinar. Y seguramente al fin de este webinar, en los últimos 10 minutos, con la asistencia de Daniel, vamos a ir dando respuesta en la medida de las posibilidades a las preguntas que vayan surgiendo. Pero no se preocupen, pueden interrumpir y pueden formular cuantas preguntas quieran a medida que se vayan tratando estos temas. En forma concordante a lo que nos dice el PMI, la IACCM, a través de sus distintas estadísticas, ha llegado a la conclusión de que justamente las empresas, en promedio, pierden o dejan de ganar el 9,15% de sus ganancias anuales por no seguir un buen plan de gestión de contratos. Estas son estadísticas concretas, reales, de la IACCM, que son concordantes con lo que acabamos de decir de los 2/3 de los proyectos del PMI. Es decir, que no es solamente la IACCM que dice esto es congruente con otras estadísticas de otras asociaciones o empresas. Pero esto es tremendo, porque ustedes se imaginan que estamos perdiendo en nuestras empresas a nivel global el 9,15% de nuestra ganancia. Así estamos hablando de ganancia o dejada de percibir, lucro cesante, pérdida, por no tener un buen plan de gestión contractual. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque esto significa que en promedio entre el 30 y el 35% de los contratos de una empresa fracasan o no cumplen sus objetivos. Esto es lo que se conoce con el nombre del value leakage, o pérdida o fuga de valor. La magnitud de este dato nos lleva a preguntarnos, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo mal la empresa de nuestros días, nuestras empresas, nuestras organizaciones? Porque si de verdad tratamos de lograr relaciones contractuales exitosas, nos vamos a tener que empezar a hacer preguntas de, por ejemplo, ¿cuáles son las causas generadoras de dichos fracasos? Entonces, yo preguntaría en esta instancia, ¿cuáles son las causas generadoras de dichos fracasos? Ustedes, si quieren formular justamente las respuestas como para sondear la opinión de ustedes en esta instancia, pueden ir haciéndonos saber su respuesta a través del panel de control. De todas maneras, por una cuestión de tiempos, vamos a seguir avanzando y yo de algún modo voy a compartir con ustedes cuáles son las respuestas usuales a este tipo de preguntas, porque entre estas se suelen mencionar la falta de acuerdo o claridad sobre el alcance y el objetivo del contrato. Esta es fundamental, porque si no tenemos claro qué es lo que queremos hacer de nuestras vidas, cómo vamos a poder reflejarlo en el contrato. También puede ser una
elección inadecuada de la modalidad o tipo del contrato, es decir, se eligió mal el contrato, firmamos un contrato de agencia, pero tendríamos que haber firmado un contrato de distribución. O en tercer lugar, una mala elección del proveedor o del contratista, o diferencias de criterio e interpretación, problemas con subcontratistas, disputas sobre precios. Es decir, que hay distintas causas que generan ruido, que generan, como se dice en inglés, contract failure. ¿Qué significa contract failure? Falla o fracaso contractual. Y cuando hablamos de falla o fracaso contractual, no nos referimos a un contrato que está resuelto o rescindido y que termina en tribunales. Nos podemos referir a un contrato que se cumple, pero que las partes tenían determinadas expectativas y esas expectativas no fueran satisfechas íntegramente. Entonces, para evitar que esto ocurra, para bajar el 9,15%, lo que hace la IACCM es identificar las 10 pitfalls to avoid in contracting, que en inglés significan los 10 errores más comunes que perturban la contratación y que hay que evitar. Y estos son los 10 errores más comunes en contratación. Esta placa muestra cuáles son los 10 errores más comunes en contratación. Seguramente en una instancia posterior con la EALDE, IACCM va a ahondar en cada una de ellas y vamos a mostrar en cada caso de estudio concreto y particular. Hace muy poco tiempo estuve en España y con gente que ya también es amiga de la EALDE, hemos hecho un webinar y un seminario presencial donde comentamos qué le pasó a Apple recientemente en una contratación con un proveedor de pantalla de zafiro y qué le pasó al gobierno de Estados Unidos en la etapa del primer gobierno de Obama cuando contrató a IBM para regular el sistema de migración de otra manera y cometió tantos errores, que son muchos de estos que mencionamos en esta placa, que son los 10 errores más comunes en contratación, que si los hubiesen conocido o estudiado con antelación, si hubiesen tenido capacitación en contract management, obviamente no hubiese sido la falla como tal. Y vamos a ver muy rápidamente estas 10 errores más comunes en contratación por una cuestión de tiempo. Tenemos el error número 1, que es la falta de claridad en el alcance objetivo. Dijimos que no somos los únicos que lo mencionamos, pero que justamente el hecho de que no tengamos claridad en el alcance del contrato impacta al 40% de los proyectos. Es la causa más importante de falla contractual, que surge de problemas de comunicación y responsabilidades poco claras. Cuando no hay buena comunicación en la empresa o cuando no se le ha asignado con claridad y con precisión a una persona determinada que esa persona tiene que hacerse responsable del contrato con un determinado contratista, porque a mí me ha pasado encontrarme en Latinoamérica o en España con contract managers que me han dicho, mira Pablo, entre nosotros a mí nadie me dijo, eres contract manager, ni te tienes que encargar de esto, ni siquiera leí el contrato. Sin embargo, supuestamente por todo lo que me estás diciendo, yo soy el contract manager. Por lo tanto, cuando no hay responsabilidades claras, cuando hay problemas de comunicación, tenemos falta de claridad en el alcance objetivo y así vamos a tener una falla contractual. En el número 2, involucrar tardíamente al equipo contractual, porque hay una imagen errónea, una idea completamente equivocada, en virtud del cual se cree por ahí que cuanto más tarde se involucre a los abogados o a los que redactan contratos o a los que van a revisar los contratos, mejor, porque yo más o menos lo que quiero es avanzar con el contrato y cuando esté a punto de firmarlo, ahí lo consulto al abogado con 24 horas de antelación. Y obviamente esto es todo lo contrario, porque si lo involucramos a los departamentos legales internos o a los departamentos centralizados de contract management tempranamente, vamos a acortar el ciclo de vida de la firma del contrato en un 20% y también vamos a tener un 25% menos de demandas y disputas. En el pitfall número 3 encontramos a no comprometer a los stakeholders. Stakeholders, como dijimos, son las personas interesadas, las afectadas en el proceso de contratación. No solamente están involucrados en el contrato, entre comillas, el abogado, sino también el que pide la celebración de un contrato, es decir, el interesado. Compras, ventas, marketing, finanzas, muchos stakeholders, internos y externos. Hay que escuchar a todos, porque si no escuchamos, si no comprometemos a todos, vamos a tener nuestra organización con intereses obviamente no alineados, vamos a tener conflictos, controversias internas y obviamente una posible oposición en el futuro.
La pitfall número 4 hace referencia a la prolongación de las negociaciones, porque muchas veces, de manera injustificada, se dilata el proceso de revisión del contrato y se dice, tomala vos, dámela a mí, se pasa el contrato de un lado a otro. No, voy a revisar esto, no me gusta la cláusula 3. Y el otro dice, bueno, te la acepto, pero le agrego esto, y luego se la devuelve, y hay réplicas y contrarréplicas con distintos colores, rojo, verde y azul, para revisar el contrato y recontra revisar el contrato, y se prolonga de este modo la negociación, y esto obviamente le hace ruido al contrato, porque también vamos a dilatar las ganancias en el tiempo y nos vamos a exponer a que la competencia nos gane. La pitfall número 5 hace referencia a la focalización en la asignación de riesgos, porque muchas veces se suele plantear un enfoque negativo de adversidad en la negociación. Cuando decimos, este contrato es este y no hay manera de modificarlo, no es susceptible de ser revisado, es el take it or leave it, el famoso contrato de adhesión, contratos rígidos. Y estas batallas sobre asignación de riesgos obstaculizan justamente la innovación que nosotros pretendemos en el contract management. En el pitfall número 6 hacemos referencia a que a veces no se pone foco en gobierno, es decir, no hay flexibilidad de manera concordante con lo anterior. Y esto lo vemos en más del 80% de las relaciones comerciales. Muchas personas advierten en el pitfall 7 la relevancia del contrato recién cuando surgen problemas, como le pasa a esta chica que abre la computadora y dice, abre el ordenador y dice, wow, me olvidé de renovar o de evitar la renovación automática del contrato. Recién, justamente cuando surgen los problemas, vamos al contrato. El contrato tiene que estar vigente y presente en nosotros en todo momento. Y a pesar de justamente de todo esto, a pesar de la volatilidad del mercado, muchas empresas se mantienen firmes en sus términos contractuales y no avanzan en este sentido. Otro de los errores más comunes en materia de contratación es los contratos difíciles de aplicar o interpretar. Y miren esta cláusula. ¿Cuántas veces hemos leído cláusulas redactadas por abogados tan complicadamente como estas? Si el punto 1.2.8.a dice, si la cláusula 1.5.2 entra en conflicto con la cláusula 2.3, entonces vaya a la sección 256 de los términos y condiciones, que es decir, que no se entiende nada. Y si no se entiende nada, obviamente esto va a ser difícil de aplicar y de interpretar. Y esto no solo es innecesario, sino que constituye una fuente importante de riesgo. En el punto 8 hacemos referencia a que más del 60% de los project managers se quejan justamente de los problemas que genera una mala transición entre la fase de la oferta y la postfirma. Es decir, cuando hay una mala transición del equipo, entre el equipo que desarrolló el negocio y el equipo que lo va a implementar, porque a veces ocurre que estos equipos están situados en una misma empresa, pero ni se conocen. Incluso son de países diferentes, con idiomas distintos. Entonces, cuando no hay una transición entre quien desarrolló el negocio y quien lo va a implementar, obviamente vamos a encontrar faltas contractuales, fracasos en nuestros contratos. La falta de compromiso, problemas de comunicación y ausencia de herramientas informáticas son justamente los disparadores de este error. Más del 60% de las organizaciones carecen de una aplicación de software coherente, es decir, que como esto lo ha visto la IACCM a través de distintas encuestas. Las empresas generalmente dicen, no tenemos una aplicación coherente, específica para contract management, o teniéndola no es la adecuada. Bueno, esto es algo obvio porque el contract management es algo reciente que ha llegado a la empresa recientemente, mucho más tarde que el marketing, que compras y ventas, y por lo tanto obviamente nos ha tenido tiempo la tecnología de plantear soluciones coherentes con el tiempo. Ahora sí, pero obviamente si no contamos con una tecnología adecuada, vamos a tener problemas a la hora de redactar informes, porque no vamos a poder medir, por ejemplo, el desempeño del contrato adecuadamente. Y finalmente el punto 10, el error número 10, en materia de contratación que tenemos que evitar, es cuando hay un deficiente proceso de postfirma del contrato. ¿Qué significa esto? De que nos ocupamos muy bien de redactar los contratos correctamente, pero una vez firmados nos olvidamos de gestionar la etapa post-firma del contrato. Aquellas empresas que
invirtieron en este punto, lograron bajar aquel 9,15% a justamente el 4%. Y entonces ven que con procesos rigurosos, roles definidos, habilidades desarrolladas y herramientas completamente desarrolladas, vamos a eliminar errores y problemas reiterados y nos vamos a mostrar como organizaciones atractivas. Por eso es importante manejar y trabajar estos 10 errores más comunes en contratación de la IACCM. Bien, espero que me vayan siguiendo. Hay mucha información. Yo trato de ir rápido porque tengo una hora, tengo la limitación de la hora, entonces trato de ir más rápido de lo acostumbrado como para que entre todo en el tiempo que la EALDE me ha asignado. Es mucha información y esta información es inédita porque no hay nada escrito en materia de gestión de contratos en español. Hay poco en inglés. Bueno, hay poco. Hay lo que se ha escrito desde la IACCM y en español lo que hemos traducido nosotros. Por lo tanto, lo otro que quería comentarles es justamente cuáles son las cláusulas que negociamos más, porque esta es una estadística, una encuesta anual de la IACCM. Preguntamos a todos nuestros 40.000 asociados a nivel mundial cuáles fueron las cláusulas contractuales que más negociaron y cuáles las que deberían haber negociado. Y si advierten en la columna de la izquierda, nuestros asociados en todo el mundo dicen, bueno, hemos negociado con mayor frecuencia cláusulas tales como limitación de responsabilidad, indemnización de daños y perjuicios, precio y ajuste en el precio, pago, es decir, todas cláusulas relacionadas de índole financiera, relacionadas con un carácter sancionatorio, es decir, limito la responsabilidad, me cubro con indemnización de daños y perjuicios, me ajusto el precio, pacto el pago y la forma de pago. Y luego cuando se les pregunta, ok, ¿y qué deberías haber negociado en lugar de estas de la izquierda? Y ahí, honestamente, dicen nuestros asociados, y esto es algo que lo dicen año tras año, dicen, bueno, deberíamos haber hablado más del alcance de objetivos, de las responsabilidades de las partes, del desempeño. ¿Y qué significa esto? Fíjense qué pasa en España y en Iberoamérica. Las top 5 terms, es decir, las de la izquierda, son similares al resto del mundo. Limitación de responsabilidad, garantías, extinción de contrato, desempeño, daños y perjuicios. ¿Qué significa todo esto? Significa que a veces perdemos mucho el tiempo en focalizarnos más en la contratación en contra del fracaso. Abrimos el paraguas y decimos, en caso de que la otra parte incumpla, yo me voy a cubrir con este límite de responsabilidad o con esta indemnización de daños y perjuicios y voy a pactar el ajuste en el precio, es decir, que va a haber mucha cláusula penal, mucha indemnización, en caso de que el otro falle, en caso del fracaso. Y lo que dice la IACCM es que deberíamos estar más focalizados en la contratación para el éxito en lugar que en la contratación en contra del fracaso. Porque se pierde mucho tiempo en la negociación de asignación de riesgos, es decir, en todo lo relacionado con culpa, de índole sancionatorio y financiero. Se pierde mucho tiempo en poner foco en la construcción de un contrato que nos proteja en caso de que las cosas salgan mal. Qué mal eso, estar firmando un contrato con un proveedor o con un contratista, con un cliente, con el cual trataremos de tener una relación duradera y estamos perdiendo el tiempo de decir, bueno, voy a protegerme en caso de que esto salga mal. Yo no digo que nos olvidemos del límite de responsabilidad, que no hablemos ni de seguros, ni de indemnización ni de perjuicios, eso no es lo que decimos. Decimos que tiene que haber un equilibrio justo. Y en lugar de poner el énfasis en eso, tendríamos que poner más foco en la construcción de un contrato que garantice que las cosas salgan bien, porque para eso estamos, para que las cosas salgan bien, no como para que el otro se demore y yo le aplique una sanción y terminemos en tribunales, sino para qué firmamos un contrato. Tendríamos que poner el foco en esto, en que nos agreguemos valor a las dos partes de manera permanente y en el marco de una relación, otra vez, gente, en el marco de una relación y no de un contrato puntual. Acuérdense que hablábamos del contrato como documento, contrato puntual. No. Como vemos nosotros la situación en la IACCM es relación permanente, agregar valor. Este es el win-win de nuestros días.
Entonces vamos a ir entrando en la última parte de este webinar. Antes de las preguntas y respuestas vamos a tener 10 minutos más de exposición y 10 o 5 minutos finales para preguntas y respuestas. Les voy preguntando a ustedes, y ustedes lo pueden ir formulando a través del panel de control, ¿qué profesión o disciplina tiene mayor vinculación con el mundo de los contratos? Porque si le preguntan a la gente de Argentina van a decir seguramente la gran mayoría derecho. En Argentina y también en Chile se habla mucho de derecho como sinónimo de gestión de contratos, pero si vamos subiendo por Sudamérica vamos a encontrar finanzas y economía, si vamos subiendo vamos a encontrar ingenierías, es decir, toda la parte de Perú, norte de Chile, Colombia, vamos a encontrar mucha gente de ingenierías y también en general marketing, ventas, compras, etcétera, etcétera. Mi pregunta a ustedes es, ¿ustedes qué creen que se vincula más a la gestión de contratos? Y yo les voy respondiendo que esta encuesta que hicimos en España e Iberoamérica, donde preguntamos, ¿Are you a qualified lawyer? Es decir, ustedes que son contract managers, que trabajan de contract managers, ¿son abogados? ¿Son licenciados en Derecho? Para sorpresa de muchos, solamente el 24% de los contract managers españoles e iberoamericanos son licenciados en Derecho. El resto no lo es. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Y así como dijimos que no debemos asimilar el contrato al documento, porque el contrato es relación, no documento, no debemos identificar contract management a lo legal, a lo estrictamente jurídico. Es decir, que el abogado no debe apropiarse del tema de contract management porque justamente la gestión contractual no es solo legales o derecho contractual, sino una combinación de múltiples disciplinas. Derecho, economía, finanzas, gestión de proyectos, marketing, desarrollo de negocios. Es decir, son distintas disciplinas de las más diversas que se condensan y se integran como campos únicos de conocimiento y que hacen del rol del contract manager como un rol multidisciplinario. El contract manager entonces es el encargado de coordinar el conjunto de tareas a lo largo del proceso contractual para satisfacer las necesidades de un proyecto. Entonces, ese es el rol del contract manager, multidisciplinario. Y la segunda de las características del rol del contract manager es que tiene que lograr un equilibrio entre compliance e innovación. En inglés se dice to strike a balance between risk and revenue, es decir, encontrar el equilibrio, el balance entre el riesgo y la ganancia. No solamente hablar de conformidad, de sujetarnos a normas jurídicas y reglamentarias y de regulación, sino también hablar de generación de valor. Riesgo, por un lado, y valor por el otro, sopesar. Y por eso muchas veces se dice que el contract manager tiene la suerte de un protagonista de un acto de malabarismo. Es decir, que por un lado tiene que asegurar riesgos, estándares, estabilidad, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo tiene que ayudar a crear ciertas oportunidades de negocio. Es decir, no decirles que no siempre a los que están cerrando negocios, porque a veces al contract manager o al abogado se lo ve de esa forma, se lo ve desde con esa visión de obstaculizador de negocios. El contract manager entonces debe tener conocimientos mínimos, básicos. No significa que ustedes como contract managers van a tener que terminar siendo abogados. Deben tener conocimientos mínimos y esto lo brinda la IACCM a través de sus programas de capacitación y también lo podríamos hacer a través de la EALDE en el futuro. Conocimientos en área jurídica, financiera, comercial, operativa, administrativa, pero sobre todo tiene que contar con habilidades humanas, especialmente en materia de comunicación y de negociación, porque es necesario, como saben ustedes, trabajar en equipo y también interactuar con proveedores y los clientes de la organización. Entonces, la tercera pregunta que solemos hacer para sondear la visión de los asistentes a este webinar es, ¿y en tu empresa qué pasa? ¿Hay un rol específico desempeñado por contract managers, por profesionales de contract management? ¿Hay un rol específico o a veces, porque puede ocurrir, que hay un contract manager o un head contract manager con varias personas trabajando para él, o puede ocurrir que no esté centralizada la función del contract management, pero existe la función diseminada en otras áreas. Entonces, por ejemplo, una parte se la lleva el área de legales, otra parte abastecimiento estratégico, otra parte compras, otra parte ventas, otra parte operaciones. Bueno, es una pregunta que hacemos y que vamos a ver qué responden ustedes. Pero
Yo les cuento que en España, Italia y Latinoamérica, a esa pregunta respondieron que no el 60% y 40% sí. Es decir, que estamos muy diferentes, hay una gran brecha con lo que opina el resto del mundo, especialmente Inglaterra, Estados Unidos y Australia, donde el contract management se ha desarrollado de manera más avanzada. El contract management no es una disciplina sólidamente establecida en la región, lo dijo Tim Cummins, el CEO de la IACCM, recién está transitando sus primeros pasos a la profesionalización. Hago la excepción de las multinacionales, porque si vamos a Ericsson España o a Accenture en España o en Atos o en cualquier otra empresa Microsoft con sede subsidiaria en España o en cualquiera de nuestros países de Latinoamérica, obviamente vamos a encontrar contract managers, pero con excepción de estas multinacionales no expuestas a la globalización, el rol prácticamente no existe ni en España ni en Latinoamérica. Y por eso es importante que nos entrenemos al respecto. ¿Por qué? Porque a veces esas funciones caen dentro del project management. Y de ahí el vínculo con el máster en dirección de proyectos de la EALDE, porque justamente muchas veces el project manager termina haciendo de contract management o el contract manager reporta a él. Por lo tanto, es importante conocer sobre la función. Existe un interés creciente. En el sur de Europa, Sud y Centroamérica, ha habido un cambio, un 55% más de interés por parte de la alta dirección en la materia, del mismo modo que en los últimos 3 años ha habido un 82% creciente de más inversión en el área. Así se está invirtiendo mucho más. Ojo, no crean que estamos ganándoles a Estados Unidos, a Medio Oriente y a Europa y a Australia. Decimos qué bien va Sudamérica y España con este 82%. Estamos hablando de 82% versus 3 años atrás, nada. Es decir, que de la nada hemos crecido y al crecer de manera progresiva, obviamente, se ven los resultados. Y es por eso entonces que la IACCM se ha constituido en el año 1999 como consecuencia de la necesidad de determinadas empresas tales como IBM, Lucent Technology, HP, entre otras, con nuestro creador y actual CEO, Tim Cummins, con la idea de darle a las empresas algo más que reporte o soporte legal, porque esa es la idea, darles algo más que soporte jurídico contractual. Hoy en día estamos en 164 países, en más de 15.000 organizaciones. En el año 2016 alcanzamos los 40.000 individuos. Tenemos oficinas en Europa, Estados Unidos, Sudamérica, donde yo estoy basado en Buenos Aires, además de Nueva Zelanda y Australia. Así que tenemos una cobertura mundial. Podrán ustedes encontrar asociaciones locales en Brasil, en Australia, en Francia, en Estados Unidos, locales de contract management, pero la única asociación que globalmente brinda los principios generales del contract management a nivel mundial es justamente la IACCM. Y para todos estos sectores, es decir, tenemos todo la amplia gama de distintos sectores industriales cubiertos en nuestra membresía. Bueno, estamos presentes en todos estos países con miembros del Consejo Asesor y tenemos este alcance global con un 2% apenas de Sud de Europa, Sud y Centroamérica versus obviamente un 42% aplastante de Estados Unidos y un 38% del resto de Europe, Middle East, África. Pero vamos creciendo y vamos en aras de esa mentalidad, de justamente de apuntar con el networking, con el research y con programas de capacitación justamente a la identificación de buenas prácticas de contratación. Bueno, me ha pedido Daniel que concluya a la hora y 50 de iniciado el webinar. Estamos en 48, es decir que he terminado 2 minutos antes de lo acordado, justamente como para destinarles los últimos 10 minutos a esta fase de preguntas y respuestas, porque justamente la idea era brindarles toda la información, comentarles de qué se trata el contract management y al mismo tiempo, sin ningún tipo de compromiso comercial, ofrecerles estos datos de contacto. Les he dejado hasta el Skype, mi número de teléfono celular y el LinkedIn y también obviamente mi email como para que puedan enviar cualquier tipo de consultas. Pero obviamente si de
algún tipo de interés existe entre los asistentes del webinar y de los que escuchan esto, no en vivo, sino recibiendo el link del webinar con posterioridad, si les interesa realmente generar alguna actividad académica a través de la EALDE, ustedes saben que se tienen que contactar con Daniel y o con cualquiera de los directivos de la Escuela de Negocios. ¿Ok? Muchas gracias por ajustarte a ese tiempo, Pablo, y muchas gracias también por tus explicaciones. Esperamos ahora las preguntas de los asistentes. Les recordamos que pueden realizarlas a través de ese panel de preguntas que tienen situado a la derecha, y mientras se animan a hacernos llegar esas cuestiones, les recordamos que el webinar va a ser grabado, de modo que lo recibirán posteriormente en su correo electrónico, y les recordamos que la próxima convocatoria de ALDE se encuentra abierta, y dentro de la que se encuentra, de la que se enmarca el máster en dirección de proyectos, y también se encuentra abierta la convocatoria de estos programas formativos para el comienzo de las clases también en el mes de julio. Bueno, esperamos esas cuestiones. Vale, ya nos llegan algunas preguntas. Por aquí, Jorge Baltra pregunta, ¿es recomendable que solo un cargo en una empresa gestione el contrato o esta gestión debe estar a cargo de un equipo multidisciplinar? Bueno, depende de las necesidades, Jorge, y de la estructura de la empresa. Obviamente la respuesta va a ser cuanto más numeroso sea la organización y cuantas más disciplinas estén representadas en ese equipo multidisciplinar, dicen en España, o multidisciplinario, me imagino que Jorge es de España, obviamente mejor, pero todo depende de la estructura, de las necesidades de las empresas. Yo he visto empresas, distintos escenarios posibles. He visto, y todo es posible y todo puede ser válido. He visto en Centroamérica empresas sin centralización de funciones y funciones bien determinadas e identificadas a cargo de cada una de las áreas involucradas. Y hemos ayudado a estas empresas para que por lo menos estén identificadas las funciones, sepan que en cuanto me pongo el sombrero de Contract Manager, actúo de este modo, aunque sea legales, compras o ventas. Pero saben todos esos stakeholders que están vinculados entre sí y que hay alguien que los va a coordinar. Otro escenario es el de la empresa que tiene un solo Contract Manager, que sucede, por ejemplo, Ericsson en Latinoamérica tiene a un Head of Contract Management que es argentino, que está aquí en Buenos Aires, yo lo he visitado el año pasado y le digo, bueno, ¿y tu equipo? Y me dice, el equipo soy yo solo, estoy aquí en Buenos Aires y tengo toda una serie de stakeholders que están vinculados a mí en toda Latinoamérica, pero bueno, soy la única persona de Contract Management coordinando todo esto. Y esto es válido porque también el sistema se puede implementar de este modo. Pero también hay empresas que tienen toda una serie de profesionales y como preguntó Jorge, distintas profesiones llegan a ella, generalmente abogados o licenciados en economía. Por ejemplo, Accenture Argentina está comandado por un licenciado en economía, pero en Brasil hay abogados y en España hay abogados y uno se va a México y se encuentra con subsidiarias de multinacionales similares a estas y las profesiones son diferentes. Lo importante es tener una capacidad de entender otros campos de conocimiento diferentes al que académicamente hemos recibido, es decir, diferentes a nuestra preparación académica de origen, pero que nos manejemos con naturalidad y con espontaneidad y con eficiencia en un equipo interdisciplinario. Y la idea sería que justamente el Head of Contract Management sea quien coordine con conocimientos de todas estas áreas a todos estos directivos que vienen de distintas profesiones. Pero es muy buena pregunta la de Jorge Baltra, si mal no recuerdo su apellido. Así que lo felicito a Jorge. Vale. Bueno, Jorge Durán pregunta que si un administrador de contratos y un contract manager son lo mismo o si tienen roles diferentes. Generalmente es otra buena pregunta. Los Jorges preguntan muy bien, por lo visto, en EALDE. Es una buena pregunta porque
Depende obviamente de cuál es la terminología de la empresa, pero generalmente administrador de contrato es un rol más básico, es un entry level, es un rol junior, le diríamos también, no un entry level para entenderlo mejor, focalizado en la administración formal del contrato, es decir, aquel que lleva la documentación, las notificaciones, todo lo que se refiere a las cuestiones formales del contrato. Y el contract manager apuntaría en principio a algo un poco más estratégico de cara a, bueno, ¿qué puedo hacer yo de cara al mercado? ¿Qué es lo que me está diciendo el mercado? Empresas en similares situaciones a las mías y llevarles estadísticas a la alta dirección en esa suerte de investigación de mercado. Entonces el contract manager hoy por hoy podría llegar a decirse que tiene un rol más estratégico que el administrador del contrato, que es más formal. Y les comento que a nivel de Estados Unidos e Inglaterra, hoy en día se conoce el nombre o la denominación de Commercial Excellence, que es excelencia comercial. Yo he visto puestos, avisos de periódicos en Londres de Head of Commercial Excellence, es decir, jefe de excelencia comercial, que sería una instancia posterior al del Contract Manager, es decir, algo más. Sería administrador de contratos, luego Contract Manager y luego Head of Commercial Excellence, que más apunta al área de marketing y de investigación de mercado. Perfecto. Buena pregunta, Jorge, gracias. Perfecto. Bueno, luego José Luis por aquí nos pregunta, José Luis Pérez, directamente más por una pregunta relacionada con los másters que imparte ALDE. Se está promocionando el máster en dirección de proyectos y dado que el rol del Contract Manager es distinto al del PM, Project Manager, veremos pronto un curso posgrado específico de Contract Management. Bueno, actualmente el máster en dirección de proyectos de ALDE se basa en la metodología PMI, prepara para la certificación PMP y bueno, el resto de características y aspectos de este máster tendrían que, para saberlos, tendrían que solicitar información más específica a nuestro departamento de admisiones. Para ello pueden escribir a admisión@ealde.es y ahí le darán más información al respecto. Desde aquí la información que les puedo proporcionar ahora mismo es esa. Y bueno, para ir finalizando, dado que ya nos acercamos a las 8 horas de España, nos pregunta por aquí Eberto Rosales. Siete en Canarias, ¿no? Eso hay que recordarlo. Sí, bueno, sí, yo soy de Canarias, 7 en Canarias, pero bueno. A eso mismo me refería. Bien, antes que nada, muy buena pregunta también la de José Luis y me interesaría justamente analizar esta alternativa porque hemos tenido oportunidad con los directivos de la EALDE de plantear esta opción de que brindemos contenido para enriquecer el ya rico máster en dirección de proyectos de la EALDE. Entonces, así como hemos colaborado con el PMI en Madrid y en Barcelona, también la idea es juntos, en asociación con la EALDE, la IACCM, poder brindar contenido de nuestro Contract Management en el marco del máster en dirección de proyectos. Así que yo celebraría, al igual que José Luis Pérez, una mancomunada acción en ese sentido. Así que quería comentarle esto. Disculpas, Daniel. Vale, no pasa nada. Y bueno, como decía, para ir finalizando ya y ajustarnos a ese horario, Eberto Rosales nos traslada la siguiente pregunta. ¿Es posible o recomendable cambiar el tipo de contrato durante la ejecución del mismo? Ejemplo, llave en mano por uno de costos reembolsables. Es posible, obviamente, es posible todo negociar, pero obviamente puede ser que la otra parte no lo admita, pero existe la posibilidad de redactar y de trabajar sobre procedimientos de cambio en las terms and conditions, en las cláusulas contractuales. Por lo tanto, si se pacta previamente la posibilidad de cambios, de modificaciones y de enmiendas en el contrato, previamente ambas partes estarán habilitadas para iniciar un procedimiento para poder cambiar alguna modalidad. Ahora bien, cuando no hay un pacto de procedimiento de cambio, de enmiendas, de cláusulas
cláusulas contractuales, cuando no hay nada dicho al respecto, si nos hemos equivocado de modalidad contractual y vemos que tendríamos que haber hecho otro contrato en lugar de este otro y la otra parte no lo acepta, obviamente no es posible. Justamente mencionamos causa generadora de fracaso contractual el haber elegido mal al tipo o modalidad contractual, así que tener en cuenta mucho este tema. Perfecto, pues muchas gracias por tus aclaraciones, Pablo. Muchas gracias también a todos los asistentes. Esperamos que hayan sacado bastante de provecho de esta presentación y que para cualquier duda, consulta o sugerencia nos pueden escribir a admisión@ealde.es y les responderemos en la mayor brevedad posible. Un saludo. Gracias, muy amable, muchas